Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio del podcast El Precio del Derecho del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. El tema que nos trae hoy es el de empresas familiares y para hablar sobre este tema tenemos como invitados al señor Rubén Mujica, fundador del grupo Luminotecnia, al señor Marcelo Codas, socio del estudio Codas Abogados, experto en empresas familiares, y al señor Juan Carlos Prono, de amplia trayectoria en el sector financiero, que actualmente está como chair de Vistage en dos grupos, en la actualidad. Mi nombre es Eric Rasmussen y bueno, este es un tema de mucha relevancia porque según un estudio hecho en 2018 por dos abogados paraguayos, en Paraguay existen más de 700.000 empresas familiares que representan el 85% de las unidades económicas del país y que hoy dan trabajo a casi 7 de cada 10 personas. Sabemos que este tipo de empresas, por su configuración, tienen características muy particulares. Por mencionar algunas, la existencia de relaciones multidimensionales, donde un miembro de la familia es a la vez socio de negocios y compañero del día a día de un miembro familiar. También tenemos una mezcla interesante entre emociones y razón en la toma de decisiones. Es como que se mezclan los componentes más que en una empresa institucional. Y bueno, esto genera desafíos particulares a este tipo de empresa. Vemos que en Paraguay hay muchos grupos que están pasando por este proceso y la idea es conversar un poco sobre este tema de modo general y después sobre unos aspectos en particular. Entonces, señores, muchas gracias por su presencia. Muy bien, gracias Eric por invitarnos a hablar de un tema que es muy apasionante. Y me encanta lo que decías respecto de mezclar o juntar, mejor dicho, las pasiones con las razones. Esa es la principal característica de las empresas familiares. Y quiero hacer una aclaración porque muchas veces se dice que en las empresas familiares hay que contratar profesionales. Y eso es un error conceptual profundo porque en el mundo la mayoría de las empresas, por lo menos en su origen, son empresas familiares. Y hay familiares absolutamente no profesionales, como también personas que han estudiado y siguen trabajando no profesionalmente, o sea, no se comprometen con lo que hacen. Y así también hay miembros de familia que son auténticamente profesionales y que son capaces de respetar como un profesional y de comprometerse como lo hace un buen profesional. O sea, no es la profesionalidad la que hace la diferencia entre una empresa familiar y una empresa diferente, digamos, ni tampoco el hecho de la organización o la corporación. Porque esa también es otra división que se hace. Las corporaciones y las empresas familiares. Hay empresas familiares que son corporaciones. En Paraguay todavía muy pocas. Muy pocas. Pero creo que ese es el camino. A convertir que las empresas familiares adquieran un carácter corporativo que significa fundamentalmente que pueden sobrevivir a su fundador. Eso es sobre todo muy importante. Clarísimo, señor Mujica, sí, el objetivo de empezar una empresa muchas veces para el que lo hace, el fundador, es que esto lo trascienda a uno mismo y que alcance varias generaciones. Y bueno, y en este contexto tenemos un concepto muy interesante que es en parte mito, en parte realidad, de que es la tercera generación la que está destinada a llevar a los negocios por mal camino. Leyendo hace tiempo me topé con un libro que decía que esta era una creencia bastante infundada, pero estaba tan instalada que a veces se volvía profecía autocumplida. Lo que pasa es que más que una creencia, es una realidad estadística. Es una realidad estadística. O sea, ocurre eso. Pero bueno, habría que analizar cuáles son las razones, ¿verdad? Y te quiero hacer una pequeña corrección. Yo soy un emprendedor nato. O sea, yo soy... me encanta autodefinirme como motor de arranque de una empresa y después ya no. Pero hay que dejar... Yo no creo lo que vos acabas de decir, de que uno cuando hace una empresa, un emprendimiento que después se va a convertir en una empresa familiar, porque generalmente comienza como una unipersonal, no como una familiar. Y el emprendedor no piensa en nada, hace. No es basado en estrategia, tiene ganas, desafíos, liderazgo. No tiene miedo al fracaso.
se enfrenta con la realidad y renuncia a veces a salarios muy importantes para hacer algo que sus compañeros no hacen. Ese generalmente es el origen. Pero no quiere dejarle a los hijos todavía en ese momento. Quiere llevar adelante la generación de su talento, digamos. Claro, claro, claro. Perdón por alargarme en esto, pero me gusta aclarar esto porque soy muy apasionado en el tema de la empresa familiar. No, pero es tremendamente importante, sobre todo porque es la voz de la experiencia hablando y porque es uno de los componentes de estas empresas que es la parte emocional versus la racional, lo de las pasiones. Evidentemente los emprendedores son pura pasión. Yo creo, siguiendo el punto de Rubén, de que sí es cierto que pocas empresas llegan a la tercera y la cuarta generación. Del 100% llegan al 3% solamente se quedan en la tercera y si es que cuarta generación. Entonces, estadísticamente, esas empresas familiares fueron mutando porque hay demasiadas fusiones y adquisiciones y se convierten en sociedades y las sociedades venden acciones, etcétera. Y entonces así van desapareciendo las empresas así como tal, como familiar, ¿verdad? El propio mercado de tener mayor concentración de productos, de servicios o lo que fuere, hace que se armen conglomerados. Y ahí desaparece ahí se corporativiza y deja de ser una cuestión ya puramente familiar. Pero sí estoy de acuerdo en claramente que los profesionales que están dentro de las empresas familiares son fantásticos, ¿verdad? Son realmente motores que llevan adelante. No todos los descendientes, no todos los herederos, pero una parte importante es la locomotora que lleva la empresa familiar adelante. Un poco en la línea de lo que estaban diciendo Rubén y Juan Carlos. Siempre se habla de este tema de la mortandad de las empresas familiares. Y probablemente ya se asistieron a varios seminarios, conferencias. Y yo siempre creí que iba a decir a varios velorios de las empresas familiares. No, y ¿saben qué? Yo siempre le digo, hay veces a algunos colegas, parece que es una visión medio apocalíptica. Entonces el expositor cuando empieza su charla se refiere a estos porcentajes, ¿verdad? Que de la primera a la segunda ya solamente tanto por ciento, de la tercera 3, 4%, y parece que ya te estás también muriendo, ¿verdad? Y en realidad yo creo que la vida de las empresas no tiene relación solamente con que sea familiar o no. Lo que pasa es que muchas veces empieza una empresa con una determinada actividad y posteriormente no se renueva. Y como consecuencia de esa no renovación es que viene que la empresa se termina, por hablar en términos llanos. Pero se puede terminar siendo familiar o no familiar, independientemente de que sí es cierto de que hay una elevada mortandad en las empresas familiares, básicamente por el transcurso del tiempo, fundamentalmente, porque una empresa en tercera generación, estamos hablando de una empresa que tiene más o menos 100 años, ¿verdad? Sí, sí. Pero hablando de mortandad, matar una empresa familiar exitosa es un crimen. Y un caso típico nuestro es La Riojana. Los jóvenes como vos, Eric, ya no conocen, pero La Riojana era el centro de Asunción. Hasta la chipa más rica se comía frente a La Riojana. La primera vez, una empresa 100% nacional que nació en Itá, de un señor visionario que hizo una gran empresa, pero no tuvo la condición de darle participación a su familia por diferentes circunstancias que no vienen al caso, pero murió La Riojana y hasta ahora sigue siendo una tapera, un edificio de varios pisos en el centro de Asunción, de lo que fue una empresa absolutamente exitosa y que no entró por este camino de la sucesión de la empresa. Nunca dejó de ser una empresa unipersonal. El dueño, don Lázaro Morga, hasta le regalaba caramelo a los chicos que íbamos a comprar a La Riojana y nunca delegó en nadie esa dirección y así terminó con él. Y yo pienso que, cierto, que en las últimas décadas, los sonados casos de empresas familiares que fueron teniendo problemas, ha motivado
a que se haga todo un análisis y se generen profesionales capaces de ayudar a la empresa familiar a conducir procesos. Conducir procesos para proteger justamente que no ocurra lo que ocurrió si hace 40 años, hace 30 años, ya se le iba diciendo al propietario de La Riojana, mira, te va a pasar esto, prepárate. Entonces capaz que sigamos, ¿verdad? Pero esta fusión de emoción y razón que hay y todos estos problemas personales que se generan en las empresas hacen que se crispen las cosas y que realmente no haya una motivación para sostener una empresa familiar. Hoy le tenemos a profesionales como Marcelo Coda Frontanilla, el propio Rubén Mujica ayuda muchísimo en todos sus ambientes en donde se mueve y en lo que a mí me respecta también de acompañar y direccionar a las personas que están pasando en sus empresas familiares esta situación de conflicto. Hay fricciones, hay problemas familiares y eso hay que saber conducir. Sí, pero perdón, Eri, yo creo que acá no vas a necesitar luego decir mucho porque nosotros no vamos a agarrar el micrófono, ¿verdad? Sí, señor. Marcelo. Esa era la idea para eso de este espacio. Bueno, lo que yo quiero mencionar en este momento, por eso digo que es un crimen, porque uno de su vida puede hacer lo que quiera y siempre va a recibir mi apoyo, porque libremente decide qué hacer. Pero lo que no puede hacer es con la vida de la gente que ayudó a construir la empresa, porque nunca un dueño o una familia sola es capaz de construir una empresa. Una empresa tiene una enorme responsabilidad social y no es fundar escuela y eso. Es darle trabajo a mucha gente y ser consecuente con la gente que ha trabajado en esa empresa. Y en La Riojana no sé cuántas personas trabajaron, pero seguramente trabajaron 400 personas seguramente. Y esa gente se quedó sin perspectiva. Esa gente, y eso es una responsabilidad que tenemos los empresarios enorme. Y cuando somos maltratados por los comentarios, porque nos merecemos muchas veces los empresarios, porque no somos responsables con nuestra misión en el mercado y en la tierra, y muchas veces tienen razón, pero también muchas veces no se considera esa función social que debe tener el empresario en serio, no el especulador, no el que hace negocio para trabajar con el Estado, sino el empresario que realmente hace empresas útiles para el mercado y que son capaces de ayudar a desarrollar lo más importante que tiene una sociedad, no sé si lo más importante, pero algo muy importante que tiene la sociedad, que es la generación de fuentes de trabajo y de generar una economía positiva en las sociedades. Eso es fundamental en la vida del empresario, sea o no familiar, pero ya que estamos en la empresa familiar, el empresario familiar no tiene derecho a matar su empresa, no tiene derecho. Y teniendo en cuenta, señor, todas estas características, este contexto y los desafíos de las empresas familiares y todo lo que está pasando acá en Paraguay, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre algunos conceptos específicos que considero son particularidades de las empresas familiares y escuchar la opinión de usted en base a su experiencia. Hay un concepto que es, como mencionamos varias veces, de pasión versus razón, que es una mezcla muy complicada en las empresas familiares. ¿Cuál de las dos debe tener más peso en la toma de decisiones o cuándo pesa más una que la otra y cómo actuar cuando ambas se friccionan, ¿verdad? Cuando se contraponen una con otra? Marcelo, yo creo que sabe mucho de eso porque trata con muchas empresas Lo que ocurre que, y empresarios. lo que ocurre que ambas son cuestiones clave. Pasión por crecer juntos, el eslogan de Luminotecnia. El propósito, un poco más que un eslogan. El propósito, cierto. Y la razón también. Lo que ocurre es que esto que voy a decir es muy fácil de decir, pero difícil de hacer. Es cuando uso la pasión y cuando utilizo la razón. Claramente, para la toma de decisiones, y necesariamente la razón probablemente tiene que primar. Pero a lo mejor en la previa de esa decisión también es muy importante la pasión. Como decía hace un rato Rubén, la empresa familiar nace de un emprendedor.
El emprendedor es una persona que ve posibilidades de negocio donde nadie ve nada, donde todo el mundo ve problemas. Empieza algo de cero o a lo mejor de menos cero. Y le comenta a su amigo, alguien, mira, vos sabés que quiero hacer esto. Y el otro le dice, sí, pero no creo. Y él primero, ese amigo, después que dice, cuando le empieza a ir bien, ¿te acordás? Te dije yo que te iba a ir bien. Son simpáticos los muchachos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ahí es fundamental la pasión. Porque esa persona, suponiendo que el rubro sea venta, él hace todo. Él va a visitar al cliente, lleva la mercadería, cobra, se va al banco. Ahora el tema del banco ya es un poco relativo por las transacciones que hay de manera electrónica, pero antes te iba y formaba fila también para hacer el depósito, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber pasión, y esa pasión se tiene que transmitir de generación en generación, porque esa pasión está muy vinculada fuertemente al emprendedurismo, y en la medida en que la generación siguiente no tiene la habilidad del emprendedurismo, ahí es donde se empiezan a manejar un poco, donde se empieza a dificultar la continuación o la continuidad de la empresa en el tiempo. Pero yo creo que no hay que tenerle tanto miedo a la pasión, porque la pasión per se es buena. Lo que hay que tratar es nomás de no llevar al límite y que esa pasión se manifieste en malos tratos, en cosas por el estilo, ¿verdad? Pero O en caprichos. o por el O en capricho, en celos. Vos sabés, Marcelo, que hay directorios en donde hermanos que a lo mejor coinciden en el pensamiento, pero tienen celos, ¿verdad? Y que a lo mejor ya vienen de su crianza, cosa que con un socio no familiar no va a ocurrir, ¿verdad? Me imagino que te habrás encontrado con situaciones como esas. Yo creo que del enfoque que estás diciendo, Eric, me pongo nomás en la posición donde está el papá, él es presidente, ¿verdad? Y está el hijo que es gerente. Y puede estar la hija que es responsable, encargada de área, ¿verdad? Entonces yo creo que esa relación, ¿verdad? Debe ser muy consciente, el hijo debe ser muy consciente de que él está como gerente. Y su relación con su papá es con el presidente. Y si uno toma conciencia de esa posición de cada uno, entonces va a entender. No estoy hablando yo con Rubén, que es mi papá. Estoy hablando con Rubén, presidente, fundador, y que tiene sus criterios y marca la línea, etcétera. Entonces ahí es donde entra este tema no sé si decías la emoción. O no es la emoción, decía la pasión. La pasión y la emoción, sí. Ok, entonces ahí tenemos que tener una posición de yo hijo, soy gerente, tengo que respetar la línea y tratar de manejar esas pasiones o esas emociones que te genera la relación familiar que te viene de casa, ¿verdad? Pero yo creo que esa posición hay que saber tener mucha conciencia para poder manejar eso, ¿verdad? Ahí está, los profesionales del área, como Juan Carlos, usan mucho el tema de los sombreros, ¿verdad? Vos tenés un sombrero como hijo y cuando llegas a la empresa dejas tu sombrero ahí colgadito y te pones lo que decía Juan Carlos, de gerente responsable. ¿Sabes lo que pasa? Hay pues dos maneras de hacer mal. Por desconocimiento y por presión de las pasiones, justamente. Por desconocimiento, hoy en día, así como decía antes Juan Carlos, hoy en día hay muchas maneras de participar de eventos, de formaciones, de contratar gerentes, de contratar consultores. Casi no es más argumento el desconocimiento. A lo mejor don Lázaro Mora pudo haber hablado del desconocimiento. Hoy hay bastante, en las redes hay muchísima información. El tema de elaborar un protocolo familiar es sumamente importante más que para el resultado del acuerdo, para la construcción del acuerdo. O sea, el problema se complica cuando, a pesar de entender, a pesar de saber, no le puedo ver a mi hermano. Porque ya venía de antes el problema. Bueno,
eso no sé cómo solucionar. Eso, Psicólogo. eso ya es más complicado y eso es el riesgo que ocurre en las empresas familiares. Pero yo tengo una receta sobre eso que, si te acordás después más adelante de nuestra charla y al final, te voy a decir cuál es mi receta para esa circunstancia. Una receta como la que yo doy, shae, que en guaraní quiere decir, ¿qué quiere decir shae? Es información, así, empírica, eso, ¿viste? Y tengo la una receta empírica, después te voy a, de que evita el hecho de las pasiones negativas en la empresa familiar. Clarísimo. Y esto también, bueno, me genera a mí personalmente otra duda, que por un lado están las empresas familiares donde hijos, padres tienen rol ejecutivo de directores, pero a la vez se habla de que tienen que ser familias empresariales, o sea que la educación o la formación de la familia esté orientada al negocio que ellos tienen juntos, para entender que hay momentos donde soy ejecutivo, hay momentos donde soy miembro de la familia, pero como somos solo uno, en realidad es muy difícil de despegar los dos roles. Entonces, la consulta es, ¿qué significa para ustedes ser una familia empresarial más allá de una empresa familiar? Y bueno, ¿cuándo es el momento de ponerse el rol de empresario y cuál es el momento de ponerse el rol de familiar? Porque considero que hay momentos en la historia de una empresa donde se pueden mezclar ambos. Cuando entran a actuar muy fuerte las pasiones, la pelea ya no es un tema ejecutivo, estratégico, ya es un tema pasional. Entonces creo que amerita despegarse del rol de empresario, entrar al rol de familia para decirle, por ejemplo, a un hermano, esto no se hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para ustedes ser una familia empresarial? Familia empresarial o familia empresaria básicamente es cuando de tener una sola compañía, la familia pasa a tener más de una. Entonces se convierte ya, por eso la denominación familia empresaria o familia empresarial. Pero un paso antes, uno se encuentra ya, hay veces, en determinadas situaciones con los hijos ya todos trabajando en la empresa y se dan ya ciertas situaciones que uno tiene que ir administrando, ¿verdad? Pero si uno pudiese prever de alguna manera ciertas circunstancias, porque sus hijos todavía son chicos, todavía no. La primera cuestión es, ¿dónde inicia mi hijo su actividad laboral? Si yo no tengo una empresa, mi hijo necesariamente va a empezar a trabajar en otro lugar. No me voy a hacer esa pregunta. Pero si tengo una empresa o mi familia tiene una empresa, ahí sí me voy a hacer esa pregunta. Y ahí hay opiniones a favor y en contra de una y otra posición, todas válidas, pero depende de la situación de cada uno. Yo muchas veces le digo a las personas que su hijo trabaja con él, le pregunto, ¿quién, como decimos los paraguayos, quién para lo que quiere trabajar en la empresa? ¿Tu hijo o vos sos el que querés que tu hijo trabaje en la empresa? Y esa pregunta, lógicamente, con personas con las que uno tiene razonable confianza. Y en la mayoría de los casos, el papá lo que quiere es que su hijo trabaje con él. Y yo creo que es un tema muy humano, porque ha de dar un gusto feroz que tu hijo trabaje contigo. Yo me imagino eso. Ahora, ¿hasta dónde yo, padre, tengo derecho a vivir a través de mi hijo mi propia vida? Mi propio sueño. O llevar adelante mi propio sueño. Le voy a poner un ejemplo bastante baladí. Dice el que sabe hablar. Sí. Fíjense los padres que tienen un gran protagonismo en las actividades de sus hijos, en el fútbol. El fútbol de los chicos pequeños, no le dejan jugar. Antes nuestros papás no sabían ni dónde nosotros estábamos. Ahora los padres le presionan a los hijos. Después se organizan una serie de actividades a nivel escolar o a nivel de colegio y los padres son más protagonistas que los hijos. Eso pongo solo como ejemplo y no digo que esté mal, pero llevado eso a la empresa, se tiene que muchas veces nosotros mismos no le damos la oportunidad a nuestro hijo porque
es difícil para el hijo decirle que no al padre cuando el padre quiere que trabaje con él, porque ahí surgen frases tales como, pero qué lástima, pensar que yo o yo y tu mamá yo me sacrifiqué por usted para darle esto a usted y ahora resulta ser mentira que... eso es. Mentira eso es. Le desafío a cualquier emprendedor. Eso ya es para... No es cierto eso. No se sacrificó por los hijos. Hizo lo que le gustaba y lo que le salía. Y en ese punto que cuando exponías, Eric, hay una arista ahí que es como que todos deberían de entrar a la formación dentro de la empresa, porque son los que van a continuar la... Entonces ahí puede haber mucha frustración, porque varios de los hijos quieren seguir cosas diferentes, ¿verdad? Y ese es algo clave, ¿verdad? Ellos pueden seguir siendo accionistas y dueños por herencia, pero no ejecutivos o directores de la empresa, que van a tener, que es otra función. Entonces, uno de los hijos de Rubén le gusta la música y se pudo haber especializado en ingeniería en sonido. Y se pudo haber ido otra cosa, pero va a seguir siendo accionista. Va a tener derecho a las acciones, a los dividendos, ¿verdad? Y no va a estar frustrado en meterse en ciertos cargos o puestos que no es lo suyo. Y le van a decir, no, vos vas a ser gerente de calidad. Y él es gerente de calidad y no es lo suyo. La música es lo que a él le gusta. Pero la música es lo que a él le gusta, pero ahí tiene su sueldo, pues. Claro. Bueno, yo te quiero dar un resumen, apoyado bastante en lo que dijeron Juan Carlos y Marcelo. Vos dijiste los roles, cuando deja de ser familiar y cuando pasa a ser empresario. Y yo te diría que eso no ocurre nunca. Porque siempre van a ser familiares y puede o no ser empresario. Pero el rol de familiar pues no se puede, es irrenunciable, ¿verdad? Y del afecto de los padres hacia los hijos también. Pero ahí yo quiero recordar a una persona que, por lo menos en mi caso, yo escuché de él un cantito, muy querido por nosotros porque es un tipo que, de lo que yo conozco acá en la región del Río de la Plata, fue de alguna manera un pionero en esto, que fue Guillermo Perkins, un gran señor. Guillermo tenía un cantito que nos hacía cantar. Yo varias veces estuve en reuniones con él y nos hacía cantar: familia, propiedad, dirección y gestión. Familia, propiedad, dirección y gestión. Familia, propiedad, dirección y gestión. Y eso es lo que es importante. Vos tener el rol de familiar. El que decía Juan Carlos, el que quiere ser músico, él tiene que tener su visión puesta en que es accionista. Va a ser el día de mañana accionista de una empresa. No va a ser director ni gerente. O sea, familiar es irrenunciable. La familia es irrenunciable. Eso no se puede renunciar a ser familiar. Familia, propiedad. Propiedad en la jerga empresarial se llama accionista, ¿verdad? Vos sos propietario de las acciones de una empresa. La dirección son los que miran el futuro, los que se suben a la cúspide del barco, ponen un largavista y miran para adelante para ver hacia dónde se va a ir la empresa. Eso hace la dirección, genéricamente. Y la gestión, el gerenciamiento, la parte operativa, es la que hacen las personas que están en el día a día, el que es responsable, los que son responsables del resultado del ejercicio actual. Esos son los... haciendo una generación casi grosera y para entender los roles. Pero eso es lo que es importante. Entonces, no hace falta trabajar en la empresa para ganar plata. Ahora, si el papá cree que el que no trabaja en la empresa es un haragán y por lo tanto no tiene que recibir nada, ahí empieza a complicarse la cosa. Por eso que es muy importante recordarle al querido Guillermo y decir siempre: familia, propiedad, dirección y gestión. Los 4 son roles importantísimos. Hay empresas multinacionales importantes donde el tema familia es tratado por un gerente, por un líder, por una cabeza, y se encarga, por ejemplo, de ver qué regalos va a recibir la familia. O sea, solamente cuestiones familiares. O sea, es trascendente en una empresa familiar, ¿verdad? ¿Qué roles, si se le va a pagar o no el estudio a los hijos, nietos, bisnietos, etcétera? ¿Hasta qué generación pueden entrar a la empresa? No pueden. O sea, los temas familiares en empresas grandes son realmente importantes, no son una carga, como muchas veces se presenta. Pero
Eso es importante. Esos roles, y eso siempre el responsable es el que armó la sucesión, que puede ser diferentes personas. Claro, entonces como una fórmula podría ser ir identificando obviamente los rasgos de personalidad de cada miembro de la siguiente generación. La intención también. La intención e ir preparándoles para el rol que le corresponda en función de sus intenciones, ¿verdad? Y entender que no solo el que está en el día a día tiene un rol dentro de una compañía, lo tiene también el accionista, lo tiene el director. Y lo tiene también el miembro de la familia sin tener ningún rol en los otros tres, en las otras tres salas, por así decir. Así mismo. Te voy a decir una cosa. Marisol, nuestra hija, claramente tiene todas las condiciones para ser la líder de los 5 hermanos, sin ningún problema. Recibiría el respeto de todos, recibiría la aprobación, tiene capacidad, tiene interés, comprometida, etcétera. No tiene interés, ella. Ella dijo, yo no quiero priorizar a la empresa por sobre mis hijos, mi familia, mi marido. En orden inverso, mi marido primero, mi familia y mi hijo. No tiene interés en priorizar. Entonces ella sabe que va a ganar menos, porque va a ganar como accionista y como directora, pero no va a ganar como gerente porque ella no quiere estar en el día a día, porque quiere tener tiempo para dedicarle a su familia. Pero ingresa menos dinero en esa empresa, pero a lo mejor puede tener otras perspectivas. ¿Entendés? Entonces es demasiado importante respetar el gusto del hijo. El hijo no es, apenas fue mi concepción, pero yo no soy el dueño del futuro y de la vida de mi hijo. Por favor, cuidemos eso. Y para eso no hace falta ser empresario, para respetarle al hijo como un ser viviente, como yo quería que mi papá y mi mamá me respeten a mí. Así mismo. ¿Sabes también lo que pasa? Acá hay un tema que es que hay que conversar de esto. Y eso es lo que nos cuesta. Y es una realidad que nos cuesta. Porque en el marco de esas conversaciones, y probablemente van a surgir algunas cuestiones que le podemos llamar turbulencia, que le podemos llamar gelería. Pero lo que pasa es que está bastante probado que si recurrimos a este término lindo que yo aprendí hace unos años nomás, que se llama, que es procrastinar. Y ir dejando, ir posponiendo, haciendo otras cosas menos importantes. No va a ocurrir una turbulencia, sino que va a reventar una bomba. Sí. Y habitualmente la bomba revienta cuando se va el fundador. Entonces, y después van a los tribunales, y van a resolver en la prensa. Y empieza una pelea encarnizada donde se pierde dinero, se pierde más familia, y los que ganan plata son los abogados, realmente, ¿verdad? Entonces hay que conversar de esto, porque también lo que ocurre es que todos quieren generar ingresos. Entonces, el hijo que no trabaja en la empresa y le ve a su hermano que trabaja y que le va bien, de repente si él no comprende exactamente que él, al no trabajar en la gestión, él no tiene derecho a percibir una remuneración, porque él está estudiando, se está especializando, él abrió un negocio, está desarrollando una profesión. Entonces él no tiene derecho a percibir un salario. Él lo que podría eventualmente es recibir una remuneración si es director, y eventualmente el día de mañana, cuando sea accionista, recibir dividendo. Pero ahí es donde se complica. Y algo que quería mencionar también, con que hay que saber lo que quiere hacer el hijo, es que muchas veces los padres queremos que nuestros hijos trabajen con nosotros. Nuestros hijos no nos quieren decir que no. Y si nuestro hijo es guapo, y no va a haber tanto problema, porque va a ser guapo en la empresa o va a ser guapo fuera de la empresa. Pero si tenemos algún hijo que es una excelente persona, pero no es tan guapo desde el punto de vista empresarial, porque tiene otras habilidades y tiene otros gustos. El problema es que si le hacemos trabajar con nosotros y llega un momento dado que tiene 45 años, 40, entre 40 y 50, y no es feliz y dice, esto no es lo que yo quise hacer. Pero es su fuente de ingreso. Y ahí lo que dice Rubén. Entonces, ¿a dónde se va a ir una persona que tiene esa edad, 45 años en promedio, que trabajó toda su vida en una empresa familiar y que no tiene un espíritu emprendedor? Sin producir muchas veces. Trabajó pero no produjo.
probablemente se va a seguir quedando en la empresa familiar y va a ser una persona que no va a ser feliz. Claro, el riesgo de procrastinar estas conversaciones que pueden ser incómodas o que parecen siempre postergables. Y una pregunta es, en estas conversaciones, ¿quiénes tienen que participar? ¿Solamente los miembros sanguíneos de una familia, antecesor y sucesor, o también los miembros políticos, la esposa, miembros secundarios de una familia? ¿Verdad, Marcelo, que eso debería ser caso por caso? Caso por caso. No creo que haya una generalización en eso. Las personas influyentes, las que tienen poder de decisión, yo diría que todos los familiares que van a ser después accionistas, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en mi caso particular, a mí no me preocupa que entren mis hijos políticos. Sin embargo, mis hijos decidieron, haciendo el protocolo, que al directorio es solamente para los hijos de sangre. Con dos opiniones diferentes, ¿verdad? Yo creo que es caso por caso. No creo que haya una generalización, me parece. Vos tenés experiencia en diferentes empresas y hay casos y casos, pero lo que siempre es fundamental, y yo quiero poner, nosotros con Juan Carlos hacemos muchos razonamientos juntos y aprendo muchísimo estando con él y a veces le tiro también alguna idea que a él le sirve. Y solemos decir, artículo número 1 del protocolo debe ser, se debe respetar al fundador. Ese tiene que ser el artículo número 1. Respeto al fundador. Porque si no se le respeta al fundador, nada sirve. Porque entonces no va a haber respeto con nadie, porque es el generador. Por más que no haya tenido la intención y no se haya sacrificado, es el origen de lo que hoy hay. ¿Verdad? Artículo número 2, respeto a los herederos. Por favor, no le ilusiones a tu hijo que él va a tener poder cuando tenga 35, 40, 45 años y va a poder realmente dejar de ser el hijo de para pasar a ser el empresario de tal empresa y va a ser respetado como tal y no como hijo de, ¿verdad? Donde el papá sabe todo lo que le tiene que mandar a hacer. No le ilusiones a ese prójimo que a los 50, 55 años va a seguir siendo frustrado porque nunca la empresa va a ser, más o menos como pasó en el reinado de Inglaterra, ¿verdad? Que prácticamente hay empresas en donde hay una generación perdida. Claro, toda la vida esperando. Toda la vida esperando y al final ya el abuelo le pasa directamente al nieto el poder, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo es doloroso. Artículo número 1, respeto al fundador. Artículo número 2, respeto a los sucesores. Yo creo que tiene que haber como estamentos, ¿verdad? Se suele poner un consejo de familia en donde sí entran todos para el debate, para las discusiones, qué sé yo, ¿verdad? Y después ya hay algo más específico, hay directorio, eso ya es más ejecutivo, más... Entonces, creo que de acuerdo a cada caso, uno tiene que ir armando ese ramillete de relaciones, ¿verdad? Y yo creo que es fundamental también que existan terceros profesionales bien probados que ayuden a los procesos, que sean mediadores, generadores de contacto, que sean fusibles, que sean generadores de espacios en donde pueden conducir, ayudar. Hay muchos profesionales. Por eso, porque hubieron problemas en muchas empresas familiares, es que han surgido estos profesionales como Marcelo, como muchas personas que ayudan a llevar adelante los procesos de comunicación. Porque en la familia hay bloqueos, se bloquea la comunicación. Y el papá, ¿qué va a hacer si tiene ahí una diversidad de hijos? ¿Cómo va a manejar esa supuesta igualdad o supuesta... Le es complicado. Yo, cuando se trata de la empresa, yo le pongo mucho énfasis a la razón. Yo le pongo muchísimo, porque la razón se está estudiado, los números, la estrategia, lo que se debe hacer. Tiene que estar pensado, tiene que ser razonado. Entonces sí va a tener un fundamento la decisión, porque es algo razonado, no simplemente un impulso que te trae la emoción o otras cosas como esa. Lo que quería mencionar un poquito es con respecto al tema de la familia política que
que citaste, Eric. Hay dos posiciones ahí diametralmente opuestas. La que dice un poco la que mencionaba Rubén, que es la de apertura, y la que dice no, nosotros no queremos saber nada, hablando mal y pronto, de nuestros familiares políticos. En la experiencia son menos los casos del estilo de Rubén, son más los casos que las familias no quieren que tengan participación en la empresa familiar los familiares políticos. Y muchas veces parecería que es una gran solución colocar una cláusula en el protocolo donde dice algo así como que los familiares políticos no podrán ser parte de la gestión, de la dirección y ponerle hasta de la propiedad. Ese ya es un tema más complicado porque hace relación a derechos que de otra índole. Aunque se ponga esa cláusula, el familiar, mi yerno, se acuesta y se levanta todos los días con mi hija. Y ahí es donde viene la conversación. Y le dice, che, ¿y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Por qué este año nosotros no nos vamos? Agosto, septiembre, que empieza el comentario ya de las vacaciones. ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? Nosotros antes cuando éramos chicos, la otra vez me decía un amigo, ¿ustedes vio cuando eran chicos se iban de vacaciones? No, que vacaciones no íbamos a ir, jugábamos partidos en la calle y tomábamos tereré, esas eran nuestras vacaciones. Pero ahora todo el mundo se va, todos nos vamos de vacaciones en general cuando se puede. Agosto, septiembre empieza la conversación de las vacaciones. Entonces ahí surge que uno de los hermanos no se va a ir a vacaciones este año por alguna cuestión. Entonces se entera después la esposa y le dice, pero tu hermano se va a ir a Punta del Este. Tu hermano se va a ir a Florida. No, Poli, tu otro hermano. ¿Y por qué nosotros no nos vamos a ningún lugar? No, por esto, por aquello, lo otro. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Ay, vos sos el único. Y ahí empiezan, y ahí viene, no, tenemos que irnos de vacaciones. Tenemos que irnos de vacaciones. Y él, a lo mejor, no tiene un problema grave con su hermano o con su padre. Pero su pareja le insiste hasta que de repente, en una conversación por un tema que no es para enojarse, como se dice vulgarmente, revienta la situación. Entonces, a lo que quiero llegar nomás es que, más allá de la decisión que se tome, si fuese que los familiares políticos no van a tener participación en la empresa familiar, a mí me parece interesante pensar en la posibilidad de utilizar un órgano de gobierno de la familia, que es la asamblea familiar, que se reúne una vez al año, con la idea básicamente de un doble objetivo tiene la asamblea familiar. El principal objetivo es la reunión de la familia. ¿Y qué es lo que, bueno, yo como buen gordo también, qué es lo que nos reúne? La comida, el asado que prepara papá, las pastas que prepara abuela o mamá. Entonces, la comida es un poco el centro de la reunión, pero también se habla del tema de la empresa, conforme a que sea final de año o principio de año, y ahí es bueno que participen los familiares políticos para estar en conocimiento, aunque sea de una manera genérica, de qué es lo que está pasando. Entonces, creo que más allá de que se considere que los miembros de la familia política no participen de ninguna manera en la empresa, es bueno que de alguna manera tengan una información, porque ese es un problema que muchas veces la falta de información genera interpretaciones que en realidad son equivocadas. Gracias por acompañarnos en la primera parte del episodio de Empresas Familiares del podcast El Precio del Derecho. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio del podcast El Precio del Derecho del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. El tema que nos trae hoy es el de empresas familiares y para hablar sobre este tema